Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Estamos todos un poco cansados de estar adentro, pero creo que es la única que queda. Tenemos que cuidarnos y una forma de cuidarnos es mantener la distancia, etc. Hoy vamos a tocar dos temas que queremos que sean abordados de la forma más amable posible, aunque si uno no los aprecia bien tienen cierta dureza. Vamos a tocar agua y calor, siempre desde la mirada del arquitecto y de la colaboración que, que este conocimiento nos proporciona para hacer mejores construcciones y que nuestra gente esté mejor, más confortable, se sienta más a gusto en las construcciones que realizamos. Son temas que tienen algún aspecto de mirar desde la física, algunos desde la química, pero que deben ser estudiados para entender por qué pasan las cosas. Siempre decimos que una de las tareas del arquitecto es saber qué cosas pasan, pero además investigar el por qué las cosas pasan. Así que bueno, con esta pequeñísima introducción los dejamos con la clase. Gracias. Como siempre, le pedimos colaboración a la familia que, que siempre invitamos a nuestras clases. Fíjense que hoy, eh, además de mirar a la familia, y les pido también miren su ropa, tenemos algunas cosas que pasan afuera. Es un día raro, ven que de un lado hay sol, del otro lado hay unas nubes grises que tienen unas gotitas de agua. Hay unas gotitas de agua dentro de la casa. Hay unas flechitas que vienen del piso, algunas que van hacia las paredes, otras que van hacia el tronquito del árbol que está. Eh, bueno, sobre todas esas cosas vamos a hablar. Eh, vamos a... también miren, hay un perro que no tiene ropa, pero quizá tenga una suerte de ropa que le dé el pelaje. Casi todo lo que tiene que ver con la vida, las plantas, los animales, nosotros, tenemos una gran composición, una gran parte de nuestra composición que es agua. Es uno de los elementos esenciales de la naturaleza y uno de los elementos esenciales para la vida. Si no hubiera agua, no hubiera habido vida en la Tierra. Además, ustedes ya lo saben porque lo han visto en el secundario, la vida en verdad en la Tierra nació en el agua de los mares y después llegó a la Tierra. Y por eso ustedes van a ver cuando estudien en historia y en otros más adelante en la carrera, que casi todas las ciudades eh, están formadas alrededor de o cerca de ríos para proveerse de agua. Ustedes van a ver en alguna de las placas que siguen que si la tierra no tuviera esa ropa como la que tenías en la gente, que veíamos en nuestra familia en la primer diapositiva, o el pelo del perro, o de alguna manera la protección que da la naturaleza, la tierra no podría vivirse. ¿Cómo se llama la ropa de la tierra? Es una cosa que ustedes han visto en el secundario seguramente, que es la atmósfera. Y ustedes fíjense, nosotros tenemos al sol que emite rayos, esos rayos solares calientan un poco la Tierra y otra parte rebota, pero no vuelve al espacio, sino que rebota contra una capa, esa ropa que tiene la Tierra de la atmósfera, que es básicamente la capa de ozono, y vuelve a la Tierra. Si la Tierra no tuviera todo esto, como estamos viendo en una de las diapositivas, sería invivible. La temperatura sería de alrededor de 18 o 20 grados bajo cero. Por eso es tan importante este tema de la capa de ozono. Pero ustedes vean
que a partir de la actividad industrial, de la vida del hombre, del incremento de, por ejemplo, de la ganadería en términos masivos, se producen muchos gases que cambian esa ropa y en vez de retener una parte nada más de esos rayos que vuelven a la atmósfera, retienen mucho más. Y ese calor vuelve a la Tierra y esto es lo que produce en una cosa que, como está titulado, se llama efecto invernadero, produce un aumento de la temperatura de la Tierra. El resultado de lo que nosotros hablamos recién hace que o se produce o deriva en que la temperatura de la Tierra aumente. De esto han escuchado hablar mucho y tiene que ver de alguna manera también con esto que globalmente llamamos el cambio climático. Ustedes saben que a medida que el calor aumenta, la visión de la vida sobre la Tierra se troca. Por ejemplo, si el agua de los océanos aumentara nada más que 3 grados, desaparecían los corales. Y al desaparecer los corales, quedarían sin protección los arrecifes, que dan lugar a una cadena trófica que hace que vivan ahí animales pequeños. Esos animales pequeños son el alimento de animales un poco más grandes, esos otros más grandes, etcétera, 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 y ustedes saben dónde termina este cuento. Fíjense ustedes en esta diapositiva que si uno mirara el polo norte desde arriba, ustedes tienen marcado cómo ha ido decreciendo la capa de hielo. Esa capa de hielo era la que originaba o posibilitaba la vida de las focas se alimentaban los osos polares. Hoy los osos polares están, como ustedes ven, llegando a algunos lugares que originalmente no eran su hábitat, porque estaban muy cómodos donde vivían. Hoy Noruega, Suecia, Finlandia tienen visitas en su parte más boreal de osos polares porque van en busca de comida. Si radiografiáramos la composición del aire, veríamos que hay una gran cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es, junto con el dióxido de nitrógeno, uno de los dos gases más presentes en la actividad postindustrial. Es lo que sale por los escapes de los autos y a medida que esta situación se multiplica, va generando un desmejoramiento de la vida en la Tierra. Fíjense ustedes que la pandemia ha reducido enormemente en el mundo la cantidad de actividad industrial y también la cantidad de vehículos que se mueven. Vean ustedes cómo ha cambiado en este gráfico o ha mejorado el ambiente a partir del desmejoramiento de la actividad industrial. Es decir, que hay una relación directa. Esta es una cosa que se ha podido medir ahora con una visión global de la pandemia. Es largo para hablar este tema, ustedes lo van a transitar mucho en la facultad, porque es una de las bases que tenemos que manejarnos, en las que tenemos que manejarnos para tener conceptos sobre la totalidad de la arquitectura. Es cómo funciona nuestra casa. Entonces, junto con el agua, el aire es una de las necesidades básicas que tiene la sociedad, el ser humano para poder vivir. Este es un gráfico donde ustedes ven en perfiles livianitos el Partido de La Plata, Berisso y Ensenada. Si ustedes miran, vean cómo, con las fechas, cómo ha cambiado la cantidad de dióxido de nitrógeno, porque hay muchos vehículos andando por las calles. Vean ustedes este gráfico y después convérsenlo con sus docentes. Miren las flechas verdes de exteriores. La idea es que el agua puede presentarse en 3 estados. Puede estar en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. Es agua líquida, hielo o vapor de agua.
A partir de ganar o perder calor, para eso tenemos un instrumento que se llama temperatura, para medir lo que está pasando, pasa de un estado a otro. Y ustedes van a ver que en las flechas verdes interiores tenemos el nombre de la función que implica cuando pasan de estados extremos a estados extremos. Es decir que, por ejemplo, si tenemos agua en estado gaseoso, en vapor de agua, la cristalización implica que esto se haga hielo, o el agua en estado líquido, la vaporización es que se haga en estado gaseoso, es lo que nos pasa con la pava, etc. Esta diapositiva, después véanla con tranquilidad, pero como cuando vimos suelo, ¿se acuerdan? La idea también que tiene este nivel de la materia es empezar a construir un lenguaje común de manera que cuando uno indica un término, el término expresa exactamente lo que queremos decir. Esto parece obvio, pero no lo es porque se ha reducido tanto la extensión del lenguaje que a veces se torna confuso, sobre todo cuando uno escribe. Vamos a trabajar sobre un concepto que lo vimos en el gráfico de hace un ratito, pero que cuando el agua pierde temperatura se transforma en un estado sólido. Ese estado sólido, en principio, es el vapor de agua que cuando llega a las capas superiores de la atmósfera pierde temperatura, a través de perder calor, la temperatura es más baja y se transforma primero en agua y si sigue bajando, sigue perdiendo calor, se transforma en nieve. Por eso hay soluciones intermedias como el agua nieve y la nieve. Esto es muy interesante, la nieve, que son la forma en que se presenta la nieve, que ven que son cristales. Entre los cristales, lo mismo pasa después cuando se solidifica, ven que son cristalitos de muy distintos unos de otros, pero que siempre guardan una forma que va dejando muchos huecos en el medio, por eso es más liviana que el agua. Esa es la causa por la que el hielo flota. Si eso está lo suficientemente sólido, se puede cortar, y hay algunas culturas, ustedes ya lo vieron en el primer TP, que terminan construyendo, como en esta diapositiva, el hábitat con pedacitos del suelo que tienen, que está conformado por este agua solidificada. Las nubes que nosotros vemos y que son tan presentes en nuestros dibujos de arquitectura, esa que teníamos en la primera diapositiva, en realidad es vapor de agua que en determinados momentos, cuando ese agua tiene la suficiente fuerza, la cantidad de peso necesaria, se desploma en forma de lluvia. Ustedes vieron que hay nubes más blancas, nubes más negras. En realidad las nubes de tormenta son aquellas que han cargado mucha agua, son más oscuras. Este es un proceso que es muy importante para la arquitectura y que no tiene nada más que ver con el agua que tiene que soportar nuestro techo. Esto es una condición que tenemos que reunirnos junto con aquella idea de cambio climático. Las construcciones que nosotros hacemos tienen que perdurar en el tiempo. Y muchas veces esa duración en el tiempo toma muchos cambios en el clima que nuestro techo, que está pensado en un momento, tenga que soportar a lo largo de su vida útil. Por eso es muy importante que no solamente veamos en hoy, sino también cómo se va a comportar en el futuro. Vamos a ver un videíto que dura 4 minutos y que mientras va pasando yo les voy a ir contando de qué se trata. Ustedes fíjense que tenemos un mechero, eso alguno en sus clases de química en secundario lo conocerá, que se llama Bunsen, que es un mechero que sirve para aportar calor a un vaso que ven que tiene hielo y tiene un termómetro metido adentro. Cuando encendemos el mechero, va a empezar a pasar que le voy a empezar a dar calor
al hielo y el hielo va a empezar a convertirse en agua. En el cuadro de la derecha tenemos como una suerte de fotografía de lo que está pasando adentro de ese agua en estado de sólido cuando le empieza a llegar calor. Fíjense cómo empiezan a ponerse sus moléculas en movimiento hasta que en determinado momento se transforma en, en agua. Mientras tanto vayan viendo cómo sube la línea roja que tiene que ver con la medición de la temperatura del calor, que es la forma de medir el calor que está ingresando. A medida que la temperatura asciende, eso que era hielo se va a convertir en agua y eso que era agua se va a convertir en vapor de agua. Ese es cuando se nos hierve el agua del mate, esto lo tiene muy presente. Ahora hay que tomar mate solo, así que lo tienen muy presente. Bueno, mientras vamos viendo este experimento, les comento que esta es una de las costumbres que vamos a tener que cambiar en el futuro, porque aparentemente volver a tomar mate como tanto nos gustaba, hacer el círculo, conversar mientras vamos tomando mate, es una de las cuestiones que culturalmente van a sufrir mucho. Bueno, terminemos de ver el video o véanlo con tranquilidad, porque necesitamos que ustedes vayan viendo entonces cómo el calor aportado por el fuego hace que primero se licúe la temperatura, el hielo se transforma en agua y después el agua en vapor. Esto responde a leyes que son las leyes de la termodinámica, que no vale la pena traerlas ahora, pero son leyes que a la humanidad le ha costado muchísimo tiempo descubrir, y son más o menos conocidas desde hace no mucho tiempo, unos 200 años, pero que en realidad son leyes que rigen la forma en que se comportan los materiales. Esto mismo le pasa a una casa. La ley cero de la termodinámica dice que todos los materiales tienden a estar a la misma temperatura. Esto es, mientras va terminando el video que les cuento, que ese clima que los que tienen tanto el norte como el sur caluroso, muy frío, intenta primero poner a esa misma temperatura a la pared. Y después la pared intenta poner esa misma temperatura al interior. Si la temperatura exterior es inviable para que la gente viva confortablemente, algo vamos a tener que hacer, vamos a tener que quitar calor o aportar calor adentro. Entonces, lo más importante es tener previsto cómo deberá ser nuestra pared para que la forma en que el calor entre desde donde hay más a donde hay menos, que es otra de las leyes de la termodinámica. En el caso del verano, en los climas más hostiles, no perjudique el interior, y a la inversa, cuando yo toque producir calor con una estufa, con un aporte, no se me escape por la pared. Esto lo vamos a ver bien y discútanlo un poquito con los dos. Vamos a hablar ahora de un proceso que se llama capilaridad. Y si ustedes miran los tres tubitos, fíjense que tenemos un soporte, un vaso y tres tubos de distinto diámetro. Y como en el más pequeñito, del diámetro menor, el agua está más alta que en los otros dos. Este proceso, que es lo mismo que le pasa a uno cuando pone la vainilla o a este señor con el cubo de azúcar en el café, el agua sube a través de un proceso que se llama capilaridad. Es como que el agua va subiendo, y a medida que los vasos son más estrechos, por eso se llaman capilares de cabello muy finitos, suben más que cuando son gruesos. Este proceso lo vamos a intentar reproducir ahora en un pequeño experimento en 4 o 5 imágenes. Fíjense que nosotros hemos puesto en 3 vasos líquidos con distintos colores para que se noten. Hay un vaso rojo, uno amarillo y uno azul. A medida que vamos avanzando con las diapositivas, vean cómo el agua va subiendo. Acá la pusimos a través de un elemento con muchos vasos capilares, es una tela de algodón,
como para que se note claramente cómo van subiendo, desafiando a la gravedad, los líquidos a través de este proceso de capilaridad. En esta última diapositiva vemos que esto mismo le puede pasar a nuestras viviendas, que es de alguna manera aquellas flechitas que veíamos en la diapositiva número 1. El agua que está contenida en el suelo intenta hacer lo mismo, por capilaridad intenta subir. Por eso nosotros tenemos que buscar algún elemento, hay un pequeño detalle a la derecha de la imagen, de una cosa que llamamos cajón hidrófugo, es decir, cajón o una capa que impide que el agua suba a través de mecanismos que vamos a ir aprendiendo en la construcción para que no pase lo que está en la fotografía de la izquierda. Ven, esas marcas es agua que está intentando subir por capilaridad desde el subsuelo. Muchas veces les van a preguntar a ustedes por qué aparece una mancha de humedad y no es agua de lluvia que ha mojado la pared, porque a lo mejor está correctamente impermeabilizada, cosa que vamos a ver enseguida, sino que en verdad son fallas de la capa aisladora. Aislar viene de hacer isla, es decir, de separar la parte superior de la parte húmeda del subsuelo. Así que esto es un tema que conviene que ustedes lo vean con tranquilidad, también con sus docentes, y tiene que estar muy presente porque básicamente un error en estas situaciones es muy difícil de reparar en una casa. Hay tratamientos, ustedes lo van a ver con el tiempo, pero que si no está bien hecho de movida en el proceso constructivo inicial, después es muy difícil de reparar. Recién hablábamos que a veces la gente cree que la mancha de humedad es producto de agua de lluvia que entró desde el exterior, por algo que mojó la pared, básicamente la lluvia, y era agua que venía del subsuelo. ¿Qué cosas tendrá que tener nuestra pared exterior para que no entre agua? Tiene que estar impermeabilizada. Impermeabilizar es un término compuesto que dice no permeable, es decir, que transformo en no permeable, permeable quiere decir que deja pasar el agua, a un producto. Básicamente lo que tengo que hacer es de alguna manera tapar todos los conductitos que tiene mi material para que no se produzcan. Esto es lo que está simbolizado en ese ladrillo que está a la derecha de la imagen, que si ustedes miran bien tiene como una capita más gris, más oscura. Si se le ha introducido un elemento que llenó los agujeritos por donde podía haber entrado el agua, y el agua queda arriba como si fuera un elemento impermeable, como si fuera un vidrio o una tela sintética plástica. Por último vamos a hablar de un proceso que se llama condensación, que lo vimos en aquel gráfico del círculo de las flechitas verdes, que implica que el vapor de agua pasa en determinadas circunstancias a ser agua. ¿Cuáles son las circunstancias? Básicamente pierde calor al tocar contra una superficie fría. La superficie fría usual, ¿cuál es? Y es la pared. Quiere decir que probablemente yo pudiera tener un ambiente donde hay vapor de agua, vapor que necesitamos nosotros para poder estar cómodos, y toca contra un elemento frío como una pared y se produce condensación. El agua esa condensada, si no está impermeabilizada la pared, o va a intentar entrar, y si sigue bajando o perdiendo calor, podría llegar a convertirse en hielo. Esto es complejo porque nosotros no podemos impermeabilizar nuestras paredes, no podemos hacer lo mismo que hicimos como en la diapositiva anterior con nuestra pared exterior, porque tenemos mucha humedad. Entonces nosotros necesitamos, que es una función la que cumplen lo que genéricamente llamamos revoque grueso, tenemos una superficie que absorba el vapor de agua, pero que no deje que el vapor de agua se transforme en agua más adelante. Ahora vamos a ver un grafiquito a ver si lo explicamos.
Necesitamos esta capa porque en momentos que haya poca humedad, poco vapor de agua, yo le puedo pedir prestado como si fuera una esponja al reboque la humedad que me guardó para que me vuelva a poner confortable el ambiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la forma en que las empresas le hacen ver a ustedes que la gaseosa que está tan fría que les permite vivir mejor ese día caluroso de verano, aunque el cartel esté a 30 metros de altura, porque le muestran la gota exterior y ustedes se dan cuenta que la bebida está fría porque condensó esa gotita que ustedes ven corriendo. Pero lo mismo puede pasar en la ventana que está limpiando la señora. La señora en realidad es un clima frío, el vidrio que es un elemento que deja pasar mucho el calor, tanto el calor del interior topa rápidamente a través del vidrio con el frío y pone frío al vidrio, y el vidrio que está frío condensa, igual que en la botella, la humedad que estaba adentro. Se desliza y son las gotitas que está limpiando la señora. Este dibujito lo hemos hecho hace unos cuantos años, como para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Fíjense, a la izquierda tenemos el interior y afuera, a la derecha el exterior. Van a ver una linita punteada al medio, que vamos a ver si encontramos la definición de qué es. En el interior, como dijimos recién, tenemos vapor de agua. Y tenemos otro dato, la temperatura interior del lado interior de la pared intenta estar a la temperatura que está el interior de la casa. Y el lado exterior de la pared intenta estar a la temperatura exterior que tenemos en ese clima. Entonces fíjense que en el interior, por ahí lo anotamos, tenemos lo que llamamos lado caliente. Pongamos una temperatura más o menos razonable para vivir, 18 grados. Y del lado exterior tenemos un lado frío de la pared, acá hemos puesto menos 5 grados. Sabemos una cosa, hay una línea, esa línea inclinada que ustedes ven, que va a intentar unir la temperatura interior con la exterior. Es decir, que la pared estará a 18, 17, 16 y va a intentar estar a menos 5 afuera. En el medio, miren el grafiquito de arriba, ese vapor de agua que teníamos en la pared, si pierde temperatura, si medimos que pierde calor a través de la medición de la temperatura, estamos hablando, se transforma en agua y si sigue avanzando se va a transformar en hielo. ¿Qué quiere decir? Que si no hiciéramos nada, podría pasar que esa humedad en forma de vapor penetre, se transforme en agua y después se transforme en hielo adentro de la pared. Que se transforme en agua ya es grave porque le cambian las condiciones químicas de vida de la pared. Aparecerán manchas, vamos a ver si vemos alguna más adelante. Manchas, hongos, elementos que necesitan humedad y que obviamente uno lo que tiene que hacer es no brindarle un ambiente razonable para que viva. Pero también podría pasar que si sigue bajando, perdiendo calor, se transforma en hielo. Y como vimos en aquel grafiquito del hielo, ¿se acuerdan de los cristalitos? El hielo ocupa más espacio que el agua. Entonces le va a hacer fuerza a la pared y es probable que la pueda hasta romper. Hay ejemplos de paredes mal aisladas en clima frío que tuvieron serias consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar poner lo que llamamos barrera de vapor. Una barrera implica que no pase y que no pase el vapor. Quiere decir que tenemos que poner una barrera cuyo cribado sea tan chiquito que el vapor no consiga atravesarlo. Esto hay que diseñarlo y esto lo van a ver en el trabajo práctico, cómo hacerlo en los momentos que corresponden. Esto es un problema básicamente para el clima frío, ¿ven? Donde yo tengo baja temperatura afuera. Si tuviera alta temperatura afuera, el proceso podría producirse en forma inversa, pero en realidad se produce
es inexistente la producción porque hay el viento del lado de afuera que va a secar y no va a permitir que el agua penetre. Esto no importa que no se entienda la complejidad en un primer momento, veámoslo las veces que sea necesaria, pero es una de las cuestiones que nos interesa que ustedes se lleven muy firme de este primer nivel. Recién les comentaba que algunas de las cosas que nosotros podemos ver que es la reunión, a veces de condensación, a veces de humedecimiento, se producen en las casas. Fíjense, en la fotografía hay 4 cuadritos, ¿no es cierto? En la inferior izquierda, ustedes tienen algunos signos que podrían situarse en debilidades en las capas aisladoras, así que agua de cimiento que está subiendo, o en alguna aislación. Fíjense cómo en la diapositiva de arriba a la derecha, esas manchas negras, ustedes las han visto mucho en los baños, que se produce mucho vapor, el vapor va hacia los cielos rasos en general son de materiales que son muy porosos, se conservan ahí viven microorganismos que terminan generando estas manchas. Ahí tenemos también la fotografía de una ventana, si ustedes miran bien van a ver que hay como un charquito de agua debajo entre el marco y el vidrio, que es el producto de humedad que está dentro, ha chocado contra una superficie fría y se ha transformado en agua. Si esto continúa, seguramente va a dañar mucho a la solución arquitectónica. Bueno, no olviden comunicarse, les dejamos como siempre todos nuestros mecanismos de contacto, ya ustedes los tienen más que claro. Consulten con sus docentes y sobre todo una cosa que reiteradamente les pedimos, háganos llegar a través de ellos las dudas, las cuestiones que no hayan visto claras, aquellas cosas que les parezca a ustedes que merecen una vuelta a una explicación, pero la idea es que ustedes relacionen todo lo que hemos visto con los ejemplos que tienen. La cátedra le ha propuesto lugares de emplazamiento para el trabajo práctico muy diferentes. Consulten entre ustedes la diferencia entre construir en el sur, en el norte, que están simbolizados por zonas bioclimáticas muy diferentes, o sobre la costa, de manera de tener claro qué cosas son las que hay que tener en cuenta. Tengan ustedes siempre presente que nosotros estamos artificialmente insertando construcciones en el medio natural. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es entenderlo y respetarlo, y que nuestras construcciones acompañen a la historia que ese lugar tiene, y sobre todo una historia no en el sentido de algún libro del colegio secundario, sino a la historia que tiene que ver con la formación de este lugar donde vivimos. Bueno, no dejen entonces de consultar y espero que el viernes sea muy productivo.